quisiera en esta tarde compartirles acerca del sacrificio de Jesús. Quisiera que este mensaje que voy a predicar pueda llegar a los corazones de los que nos están viendo ahorita en Facebook y nos van a ver muy pronto en Facebook ahí. Gracias a Dios por este mensaje que podemos predicar ahora y que puedan ser alentados en el corazón para seguir a Cristo Jesús. Y los que estamos aquí, alentados a seguir firmes en Jesús, en el que hemos creído, porque no hay otro nombre en el cual haya salvación, sino que es Cristo Jesús. Y le decía a algunas personas en esta semana, la razón de las vacaciones de estas semanas, ¿quién creen que es? Jesús. Es Jesús. Esa es la razón de las vacaciones. Digo, Jesús no planeó, dijo, ¿sabes qué? Cada 2 semanas al año van a tener vacaciones por mí. Jamás dijo Jesús algo así en la Escritura. Pero de alguna manera, en cuanto a la cultura que tenemos, hay eso ya de que en las escuelas primarias y kinder por lo menos son 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? En las universidades nada más es 1. Y en los trabajos pues nada más son 2, creo que es el sábado y el domingo, ¿verdad? Que dan día de descanso. ¿Por qué? Porque dicen es que estamos celebrando lo que es la Semana Mayor, le dice, ¿verdad? Pero finalmente, como quiera que le llamen, como quiera que sea, hacen mención de un personaje por lo menos una vez al año. Y este es Jesús, Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Escritura, la promesa en el Evangelio, que dio luz al Evangelio, bendición a nuestras vidas. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre Celestial, en este momento, gracias te doy por tu palabra, porque la tenemos para poder disfrutarla, para poder vivirla, para poder compartirla. Señor, habla a nuestro corazón y al corazón de todas las personas, Señor, y aquellos que aún no te siguen puedan ver la grandeza del sacrificio de Cristo al ser intercesor por nosotros. La gloria es para ti, Señor, y te damos honra. Dirígenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de acuerdo a las Escrituras, nosotros encontramos que era un jueves aproximadamente en la noche, era un jueves en la noche cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Y mientras celebraban esa cena, que era la cena de la Pascua, Jesús instituyó una nueva celebración. ¿Pueden recordarlo? Esta celebración la conocemos como la Cena del Señor. Y esa Cena del Señor, esa Santa Cena, esa última cena, reflejaba en esa celebración nueva lo que Cristo Jesús estaba por hacer en bien de la humanidad. Su obra de salvación se vería manifestada, proyectada en esa celebración de la Cena del Señor. Y esa obra de salvación estaba a aproximarse ya al otro día, en viernes. Y quiero compartirles lo siguiente, que hay una profecía acerca del sacrificio de Jesús. Hay una profecía del sacrificio de Jesús. Y porque lo que Jesús estaba por hacer ese viernes para salvar a la humanidad ya había sido dicho siglos antes que pasaría. Busquemos en nuestras Biblias en Isaías 53, versos 1 al 2. Isaías 53, versos del 1 al 12. 53, Isaías 53. ¿Lo tienen? Bueno, yo voy a leerlo y ustedes me siguen con sus vistas. Vamos a ver qué se habla, de qué se habla aquí, porque esto es parte del Antiguo Testamento. Mucho tiempo antes que llegara Jesús se habló esto, se profetizó esto. Y la palabra del Señor dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Luego sigue diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado,
y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y le llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué hermosa palabra del Señor, profetizando lo que estaba por suceder un día después de esa última cena que reflejaría la obra del Señor de salvación en esa cruz. Ahí está la profecía, hermanos. Y quiero mostrarles aquí un conjunto de diapositivas. Espero que me puedan seguir. Aquí encontramos entonces en la escritura, en Isaías 53, pensemos en específico del 3 al 12, la profecía acerca de lo que estaba a pasar al otro día. ¿Qué cosas nos dicen acerca de Jesús? ¿Cuál sería la actitud de la gente hacia Jesús? Este pasaje nos los dice. Sería despreciado, sería desechado, sería herido, sería molido. Interesante que en este libro de Isaías encontramos que dice que, y lo tuvimos por herido de Dios, como si Dios lo estuviera castigando por sus situaciones, pero no. Jesús no fue herido por la situación de él, no fue herido por sus pecados. Jesús no fue herido porque haya hecho algo malo. Jesús no fue herido, no fue lastimado, no fue muerto, no fue dañado, no fue llevado a la cruz. No sería llevado a la cruz por algo que él cargara de sí mismo. No. Isaías estaba profetizando que sería por nuestras rebeliones, sería por nuestros pecados y sería por nuestras inequidades. Algunos de ustedes pueden pensar, ¿será que de repente no tenemos rebelión? ¿Será que de repente no tenemos pecado? El ser humano por naturaleza peca. El ser humano es como, el ser humano con el pecado es como aquello que se enseña en las escuelas acerca de la atracción de la gravedad. Ven que la tierra atrae las cosas, como este puntero que tengo acá. Si lo suelto, no queda estático aquí. ¿Qué pasa con el cuerpito? Cae. Y decimos que todo lo que sube tiene que bajar. Lo único que no baja es el avión, porque tiene un sistema que permite que se pueda mantener en el aire sin que caiga. Pero si le quitan ese sistema, ¿qué le pasa al avión? Va para abajo, ¿verdad? Así como es una realidad que todos los objetos que tenemos y los alzamos o los dejamos caer, los dejamos de agarrar, tienen que caer. El pecado en el ser humano es así. El pecado está en el ser humano. El pecado, por su naturaleza, no puede dejar de ser pecador
se rebela, tiene pecado, tiene iniquidad. Y por ese pecado, en las Escrituras vemos que a Dios no le agrada ese pecado. No podemos tener parte con Dios. Desde que Adán y Eva salieron de ese jardín de Edén hasta nuestros días, ¿quién ha podido vivir sin un solo pecado? Solamente Jesús. Ese hombre llamado Jesús es aquel que cometió 0 pecados, 0 cosas malas, 0 malos pensamientos, 0 malas actitudes, 0 rebeliones. Jamás hubo pecado en su vida. Y decía la profecía, y le tendrían como castigado de Dios por lo que hizo por él, pero no. La razón de ese castigo sobre él fue por nosotros. Antes, ahí está. Por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y en este pasaje de Isaías encontramos que se está hablando como en tiempo presente, no, y pasará y será castigado, no, en tiempo presente. Lo está hablando Isaías así, pero implica lo futuro, lo que habría de venir años más tarde. Entonces, habría un personaje en la historia que sería despreciado, desechado, herido, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados e iniquidades, pero con un propósito hermoso. El propósito era para darnos paz, sanidad y justificarnos. Estoy resumiendo todo Isaías en algunas diapositivas. Ustedes pueden leerlo con mucha calma, versículo a versículo, detalle a detalle, pero encontramos en este pasaje que él sería sufrido, él sería como oveja yéndose al matadero sin abrir la boca, permitiendo ser sacrificado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados e iniquidades, para darnos paz. ¿Paz con quién? Paz con Dios. Porque mientras el hombre tiene pecado, está enemistado con Dios. Para darnos sanidad, Él llevó nuestras enfermedades. Puede implicar las enfermedades de salud, porque las enfermedades de salud están implicadas por el pecado que entró al mundo. Por el pecado que entró al mundo hay enfermedad. Si no hubiera pecado en el mundo, no hubiera enfermedad. Pero básicamente esa sanidad es sanidad del espíritu, porque estamos corruptos. ¿Quién puede dar esa sanidad al corazón? Solamente el Señor Jesús, y justificarnos. La justificación tiene que ver con declararnos justos delante de Dios. Vendría un personaje, decía la Escritura, que vendría a dar su vida, vendría a sufrir lo que dice aquí por nosotros, para declararnos justos delante de Dios, como sin pecado, porque Él murió como si fuera pecador. Y esta es la profecía. Veamos la segunda diapositiva. Jehová, fíjense, cargó en Él. Dice aquí, nuestros pecados. Jesucristo no cargaba pecado en sí mismo, no cargaría. Bueno, yo le puse Jesús, ¿verdad? No. Jesús cargó en Él, bueno, dice quién, pero es Jesús. Jesús cargaría con el pecado de la humanidad. Esa era la profecía. Jesús no cargaría con sus pecados. Ay, voy a morir por mis pecados porque he hecho lo malo. Jesús no cargaría con sus pecados porque no les tendría. Jesús cargaría con el pecado de la humanidad, con el pecado que tú sabes que has cometido, con el pecado que cometiste, con el pecado que esta mañana seguramente sin darte cuenta o a propósito lo hiciste y pecaste delante del Señor. Por ese pecado Jesús cargó en Él. Jehová se lo cargó, le puso algo como una mochilísima de pecado de toda la humanidad. Órale, ahí está. ¡Bum! Va sobre ti. Va sobre Jesús. Jehová cargó en Él, en ese prometido, nuestros pecados. Aunque, interesante lo que dice el pasaje, aunque nos descarriamos como ovejas. El ser humano tiende a desviarse, tiende a seguir su propio camino, tiende no a buscar a Dios, tiende a buscar a pecar. ¿Por qué? Por lo que dije, es como todas las cosas que ¡pum! Tienden a caer. De la misma manera el pecado nos jala y nosotros que no queremos, va para allá.
todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto me recuerda a otro pasaje de la Biblia que dice que aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ya estaba la profecía antes, mucho antes de que esto pasara. Aunque nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un dato más que nos da este pasaje que acabamos de leer es que con los impíos fue su muerte y su sepultura. Con los impíos. Aquel que era justo o que sería justo, aquel que viviría sin pecado, cargaría con los pecados de nosotros y sería puesto entre impíos en su muerte y sepultura, aunque nunca hizo mal ni habló engaño. La Biblia enfatiza mucho no hablar engaño, no hacer maldad. El ser humano hace esto. El ser humano hace esto, descargarnos como ovejas. Pero a pesar de esto, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa esto que fue cortado de la tierra de los vivientes? Pues que muerto, que se moriría. Aquí dice fue cortado como que si ya pasó, ¿verdad? Pero la profecía muchas veces habla así en tiempo presente o habla en tiempo pasado, como si ya hubiera pasado. Pero todo implica algo que habría de venir. Entonces, ¿qué cosa ya estaba anunciado? Fíjense, desde hace mucho tiempo atrás, antes que Jesús descendiera del cielo y se encarnara, naciera, creciera, hiciera su ministerio y tuviera la última cena. Antes de eso ya estaba profetizado el varón que vendría a dar su vida por los pecadores. Ya estaba profetizado. Y la Biblia encontramos que dice que sí, fue cortado de la tierra de los vivientes, porque tendría que ser muerto, porque sería llevado como oveja al matadero, donde Jehová cargaría en él los pecados de la humanidad. Pero todo quedaría ahí. Veamos la siguiente diapositiva. Jesús vería el fruto de la aflicción de su alma. ¿Ustedes creen que Jesús, mientras iba a ir a la cruz, no iba a sufrir? Sí, sufrió. Nos los cuentan los evangelios. Estaba profetizado también entonces que Jesús, o el hombre que vendría, que nosotros sabemos ahora que se llama Jesucristo, vería el fruto de su aflicción de su alma. Todo aquello que haya sufrido en esa cruz, todo aquello que iba a sufrir por el desprecio de la gente, por el ataque de la gente, por el castigo que le daban o que le iban a dar, porque estamos hablando que va a pasar apenas, ¿verdad? Él vería fruto. Pueden verse, aquí estamos, somos el fruto. Han pasado más de 2000 años y ya vemos gente siguiendo a Cristo Jesús y por fe, porque no lo vimos morir y tampoco lo vimos resucitar. Pero que hay en el corazón fe, porque eso se necesita en el corazón, fe, para creer que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación, vida eterna, el acceso a Dios, a la vida eterna, al reino venidero. Así que Jesús vería fruto de la aflicción de su alma. El Padre le daría la victoria como un soldado. Esta es una figura en el cual hay una guerra y donde aquellos que salen victoriosos se quedarían con los despojos de lo conquistado. Eso implica victoria de un soldado. Por eso puse aquí victoria de un soldado. No dice allí en la escritura soldado, ni dice victoria de soldado, pero implica en los últimos versículos eso.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Significa victoria. Jesús, o el que habría de venir, decía la profecía, resultaría victorioso. Y si resultaría victorioso y vería el fruto de la aflicción, ¿saben qué nos sugiere? Que ese que murió, ¿cómo va a volver a ver? ¿Cómo volvería a ver? ¿O cómo vería el fruto de su aflicción? ¿Y cómo sería victorioso si quedaría muerto? Por eso ese pasaje nos sugiere que él volvería a la vida, porque también el pasaje antes dice que viviría por largos días. En el versículo número, a ver que me iba a encontrarlo rápidamente, por cuanto derramó, dice el 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nos habla de algo después de su muerte. ¿Cómo es posible eso? Eso está implicado que se levantaría de entre de los muertos. La profecía allá en Isaías denotaba entonces algo que estaba por pasar, de un hombre que estaba por llegar, que daría la vida, que sería despreciado, que sería maltratado, que sería herido, no por lo suyo, no por su vida, no por su error, no por su pecado, sino por el pecado de la humanidad, de nosotros. Y cargaría sobre él esos pecados y moriría por los pecados de la humanidad. Y resulta que finalmente saldría victorioso, porque dice la escritura entonces que sería victorioso como un soldado, viviría por largos días y vería el resultado de la aflicción de su alma. Y estaba profetizado eso ya muchos años atrás. Seguramente que Jesús sabía de este pasaje. Me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino Jesús ahí con sus apóstoles sentados a la mesa, cenando la Pascua en ese jueves, y de repente por ahí Jesús se levanta y empieza a poner una nueva celebración, que es la Santa Cena, y entonces levanta el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre, el nuevo pacto. Y él sabía y estaba diciendo a los apóstoles, esto es lo que estoy por hacer en la cruz por ustedes. Seguramente Jesús sabía de Isaías 53, 1 al 12. Él sabría lo que tenía que hacer. Para esto había venido. Los discípulos no lo entendieron mucho, dice la Escritura. Resulta entonces que encontramos que después, ¿a dónde se fueron? Al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y fueron y estuvieron un rato ahí. Jesús fue a orar y oraba a su Padre Celestial porque lo que estaba por venir era tremendo. Y luego dice la historia que más tarde llegó uno de sus apóstoles, ¿no? El que lo traicionó, llamado Judas. Y trajo a la turba, a la gente de noche, para arrestar a Jesús. Y se lo llevaron preso. Y a partir de ahí seguirían los momentos más y más difíciles de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue un sufrimiento tremendo. Lo que le vendría era algo tremendo. Y él sabía la profecía porque él conocía las Escrituras. No dice la palabra ahí que abrió la Biblia en Isaías 53, pero cada vez que enseñó hizo alusión a que para que la semilla dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Dice, tiene que morir, decía. Y luego, ¿qué dijo Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Metáfora de que si a él lo destruyen, muere, sería levantado al tercer día.
Jesús dio muchas alusiones de su vida, que sería muerto, pero levantado, con metáforas y a veces directo. Y el momento había llegado. La profecía estaba dada. ¿Qué pasaría ahora? Llegó el cumplimiento. De manera que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios que nos narran cómo fue el acontecimiento del sacrificio de Jesús. Y hoy quiero que pongamos atención en Lucas capítulo 23, 13 al 49. Lucas 23, 13 al 49. Vamos a encontrar en esta porción de la Escritura cómo es que fue esta crucifixión, cómo fue su muerte y qué pasó después de su muerte. Voy a leer la palabra de Dios. Ustedes síganme ahí con sus vistas. Pongan atención. Los que están en línea, pongan atención a esto porque es palabra de Dios que nos da mucha verdad acerca de Jesucristo. Dice el 26 entonces, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esta es la historia que Lucas nos presenta respecto
cómo fue este sacrificio, muerte y cómo Jesús fue sepultado. Los otros evangelios nos narran algunas cosas más que hacen que la historia se construya y tengamos mayor datos. Pero esta ocasión quiero invitarles a que nos centremos en lo que Lucas está mostrándonos, lo que él mira, lo que él sabe, lo que él conoce, lo que él ha investigado, porque Lucas no fue alguien que haya presenciado de manera directa, pero fue alguien muy bueno escribiendo y recopilando información, fue un investigador que escribió y nos narra acerca de la muerte, la crucifixión y la sepultura de Cristo Jesús. Quiero presentarle otras diapositivas por aquí entonces, que veremos en pantalla. Hoy me la voy a pasar con pura diapositiva, resumiendo lo que la palabra del Señor dice acerca de ese cumplimiento. Ya vimos, fue una profecía dada. ¿Cómo sería? Ahora vemos el cumplimiento, y Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Encontramos primero la sentencia contra Jesús en este pasaje. Encontramos esa sentencia. Bueno, no leímos la sentencia, creo, ¿verdad? Me la salté, era desde el 13, perdón. Pero en el versículo 13 al versículo número 25, nosotros encontramos la sentencia de Jesucristo. Hay una sentencia sobre él. Decía yo que en esa noche en que Jesús fue a orar a Getsemaní, resulta que fue uno de los apóstoles y entonces con él muchos soldados más, como si fuera un supercriminal y lo fueron a capturar, ¿verdad? Como si fuera el narcotraficante más temido de todo México. Y entonces se lo llevaron y lo llevaron al concilio. El concilio era un conjunto de líderes religiosos que ya estaban enojados por lo que Jesús estaba haciendo. Lo último era de que estaba en la boca de todos que Jesús resucitó a Lázaro. Y todos los milagros que Jesús había hecho hacían que la gente dijera, Jesús. Entonces los líderes religiosos no estaban muy contentos. Entonces siempre estaban tramando cómo matarlo. Pero la Biblia nos dice, por lo menos en Juan, pero no lo agarraron porque no era su tiempo. Pero no lo capturaron porque no era su tiempo. Pero el tiempo había llegado ya. Y fue esa noche que tomaron a Jesús, lo llevaron al concilio, buscaron cosas falsas que decir contra Jesús. Por lo que más querían matarlo, de acuerdo a Juan, es porque él dijo, mi padre y yo uno somos. Oh, te haces igual a Dios. Oh, no, eso les caló, porque cómo va a hacerse semejante a Dios. Decirse ser hijo de Dios implicaba hacerse Dios mismo. Entonces era su enojo, lo querían matar, pero no podían ir con los líderes políticos y decirles, oigan, fíjense que traemos aquí a Jesús y queremos que lo sacrifiquen porque es que dice que es Dios, es Jesús, que es hijo de Dios. Porque los políticos, los líderes ahí no iban a decir, bueno, tienen razón, hizo mal con la ley, hagamos eso. No. El concilio, la junta de líderes religiosos tenían que buscar algo que decir que pues verdaderamente al escucharlo los líderes políticos dijeran, sí, hay que matarlo porque no conviene a la sociedad, es peligroso. Así que ellos tramaron algo, dice la Escritura. Finalmente, después de tramar, pues lo llevaron a Pilato. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que dice la Escritura del 13 al 25, que ni Herodes ni Pilato hallaron en Jesús culpa de lo que lo acusaban, ni nada digno de muerte. Pilato les dijo, a ver, no, yo no encuentro nada en él. A ver, llévenselo a Herodes. Ya con Herodes. Y Herodes también le habla, a ver, dime, ¿es cierto lo que te acusan? ¿Tú eres el Cristo? Y Jesús calladito. Ya que se regrese, no tiene nada de malo. A ver, no tiene ni por qué matarlo este hombre. Ya, regrésenlo. Y otra vez con Pilato. Y Pilato dice, no, pues no. No hallo en Jesús culpa de lo que le acusaban, ni nada digno de muerte. ¿De qué lo acusaban a Jesús? De que era un alborotador de la sociedad, pues, que se quería pronunciar como rey y quitar al otro rey que estaba ahí. Buscaron cómo acusar a Jesús de una manera política, de tal manera que ven a Jesús como un revolucionario, como otros revolucionarios que antes se habían levantado,
que sí movieron gente para poder rebelarse contra Roma. Pero Jesús jamás había hecho esto. Es más, una vez le dijeron, hay que pagar tributo al César, ¿eh? ¿Y qué dijo Jesús? Dad al César lo que es del César. Y dad a Dios lo que es de Dios. ¡Pum! Le cerró la boca. Entonces Jesús no vino a quitar, a quitar líderes políticos que estaban funcionando mal. No, no fue la manera de actuar de Jesús. De tal manera que esos reyes no se sentían amenazados. Y le acusaban para que ellos se sintieran amenazados del puesto que tenían. Sin embargo, después del análisis que ellos hicieron, tanto Pilato como Herodes, no hallaron en Jesús culpa de lo que le acusaban, ni nada digno de muerte. Así que 3 veces dijo Pilato, le voy a soltar, le voy a soltar, le voy a soltar. En el diálogo, chequen el pasaje, 3 veces dice esto. Y en una de ellas dice, le voy a soltar después de castigarle. ¿Para qué? Para que el pueblo dijera, bueno, por lo menos ya lo castigaste, ya porque ya se lo merecía. Pero la gente no quería un castigo. Los líderes religiosos que incitaban a la comunidad querían la muerte de Jesús. Por eso encontramos aquí que la multitud que lo acusaba insistió también 3 veces, suelta a Barrabás, a Jesús crucifícale, crucifícale. Pidieron que Jesús fuera crucificado. ¿Por qué dijo suelta a Barrabás? Tenía una costumbre que en la fiesta de la Pascua soltaban a un reo, a alguien malvado. Tenían esa costumbre, soltar a alguien. Y Barrabás no era el más justo de los justos. Barrabás tenía sus maldades, por eso estaba encarcelado, había hecho cosas malas. Pero fíjense cómo es el corazón de la gente por querer sostener una religión, querer sostener un poder, que fue capaz de decir, suéltenos al malvado que hace males a la sociedad y maten a aquel que está haciendo milagros y cosas buenas por la sociedad. ¿Pueden notar eso, ese contraste que hay? Hay 2 cosas ahí. Interesante que los políticos en su juicio son usados por Dios para que digan, no ha hecho nada malo, no hay nada digno de muerte, hay que soltarle, él merece ser soltado. Pero por otro lado, la multitud, con el corazón, con malas cosas, con malos pensamientos, al no aceptar al Jesús que viene a enseñar cosas preciosas y hermosas y bendición al pueblo, insistió, no, suéltanos a Barrabás. Y a Jesús, no, crucifícale, a Jesús crucifícalo, suéltanos a él. Pidieron que Jesús fuera crucificado. Lean la escritura como 3 veces. En Lucas, el pueblo insistió, queremos a Jesús crucificado. Pilato sentenció que se hiciera lo que pedía la multitud. Porque Pilato es el tipo de gobernador que dice, bueno, yo quiero quedar bien con mi gente, los demás líderes políticos y con el pueblo, porque aunque están sujetos a Roma, es un pueblo al cual dirigen. Está bien, con tal de que ellos estén contentos conmigo, ándenle pues, ahí está. Hagan lo que dice el pueblo. ¿Cómo la ven? Lo que el pueblo manda, eso se hace, aunque esté mal. Lo que está pasando hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Lo que se está aprobando hoy en día, aunque está mal, si la gente lo aprueba, se hace, aunque esté mal. Y así fue con nuestro Señor Jesucristo. Pilato sentenció que se hiciera lo que pedía la multitud. Vamos a la otra diapositiva. El camino al sacrificio, del 26 al 31. Resulta de que entonces tendrían que ir hacia cierto lugar donde iba a ser sacrificado Jesús, crucificado. Así que obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo de trabajar, y le obligaron a llevar esa cruz. Y ahí llevaba la cruz hasta este lugar llamado la Calavera. Aunque en medio de esto se le acercaron unas personas, ¿no?
unas mujeres. De hecho, gran multitud le seguía, mucha gente. Y dentro de esa multitud le seguían mujeres que hacían lamentación por él. Ay, Jesús. De por sí sabemos que las mujeres son más emotivas que los varones, ¿verdad? Son las que más se quebrantan. Ay, pobrecito, mira, le están lastimando, le están pegando. Ay, ya le dieron ahí. Son más emotivas. Y las mujeres eran seguidoras de Jesús, que le dicen que se veía en su rostro, en su corazón, en cómo hablaban, que hacían lamentación por lo que estaba pasando Jesús, porque estaba pasando algo muy, muy difícil a Jesús en ese camino hacia el sacrificio. De hecho, no merecía ese sacrificio. La gente sabía qué significaba crucificar. Nosotros aquí no crucificamos a nadie. ¿Han visto aquí en Oaxaca alguna crucifixión? ¿Alguna sentencia de muerte? No, ¿verdad? Nunca hemos visto una sentencia de muerte. Tal vez la más tranquila y bonita es que te inyecten algo y te mueras. Pero la crucifixión, hermanos, eso no era cualquier cosa. Eso era una tortura. No era simplemente morir y ya, era una tortura. La tortura que lo llevaría al desvanecimiento de su cuerpo y morir. Y no voy a hablar ahorita acerca de cómo fue los clavos en sus manos, en sus pies, la agonía, la sed en su costado. No voy a hablar de esto. Lean en la Biblia. Pero las mujeres estaban allí agotadas, con su corazón. Ay, Jesús, Jesús. Y Jesús se dio cuenta que hacían lamentación por él. Pero algo les dijo Jesús: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús estaba dando una profecía también aquí, porque habla en la sección acerca de que bienaventuradas las dirán las estériles. También esto es importante, porque déjenme decirles que para la cultura judía, ser estéril era un castigo de Dios. Era lo peor que te podía pasar. Poder dar un hijo era lo más maravilloso que hay en el mundo. Así que aquel que no podía tener hijos decía: ay, no puedo tener hijos. Era una tristeza tan tremenda. Por eso la esposa de Abraham y Abraham estaban tristes cuando no podían tener hijos. Luego Isaac, porque era algo muy duro socialmente. Toda mujer quiere tener hijos en la cultura judía. Ahorita ya no. Ahorita son bien modernos, ¿verdad? Ya no quieren tener hijos. Que dicen vida libre, hacer lo que yo quiera, viajar, tener dinero, ¿verdad? Es el pensamiento que hay hoy en día. Pero en aquel tiempo, cuando Jesús habla acerca de que dirán bienaventuradas las estériles, es por el sufrimiento que les vendría, en especial en el año 70, donde hubo algo tremendo contra Jerusalén y fue incendiada y pleito y contra los cristianos. Entonces aquel que no tuviera hijitos, porque también sufrirían, entonces vendría la expresión: bienaventuradas las que no están embarazadas, las que no tienen hijos, porque implica sufrimiento para los hijos. Por eso Jesús expresó aquí: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y porque al árbol verde, si al árbol verde le hacen lo que le hacen, imagínense al árbol seco, dice, una metáfora para mostrar lo tremendo que les vendría como pueblo por ser seguidores de Cristo Jesús. Así que la muerte de Cristo hacia el Calvario no solamente lo sufriría por él, sino lo sufriría la gente. Y Apocalipsis nos enseña al respecto. Déjenme decirle, dice que cuando la serpiente se dio cuenta que el hijo que el nacido, que es Jesús, a quien el diablo quería matar, resulta que ¡pum!, fue llevado al cielo. Entonces se enojó y fue contra su descendencia. ¿Quién es? El pueblo de Dios. Fue contra la descendencia. Así que se cumplió, y también en Apocalipsis lo enseña, que porque sabemos que detrás de todo esto del mundo, lo que está pasando contra el cristianismo, contra la fe, no solamente son mentes humanas, sino es Satanás detrás, ¿verdad? Sabemos que es así. Y bueno, Jesús estaba a morir allí en la cruz, estaba allá. Simón de Cirene le apoyó con la cruz, una gran multitud le seguía, las mujeres lloraban: ay, Jesús, ¿qué te están haciendo? Suéltenlo, no le hagan esto, algo así, ¿no? Y Jesús le dijo: no lloren ustedes por mí, lloren por sus hijos y por los que les va a venir, porque sería algo tremendamente fuerte.
Siguiente diapositiva. Jesús es crucificado. ¿Se acuerdan que en Isaías leímos que fue contado con los pecadores? Aquí está. Le crucificaron junto a dos malhechores. Dos personas que se dedicaron a lo malo, pues, que robaban, que eran un mal para la sociedad. Ellos también iban a ser crucificados, pero crucificados por su culpa. Era su castigo por hacer cosas malas. Pero en medio de estos dos varones estaba Jesús, que no tenía pecado en sí mismo. La profecía decía que Jehová cargaría en él el pecado de toda la humanidad. Incluso de estos dos pecadores acá, si se arrepentían, tendrían acceso a Dios. Y ahí estaba Jesús, a izquierda y a su derecha, dos personajes muriendo por su propio pecado, que así deberíamos estar nosotros en esa cruz a los lados como ellos, por ser pecadores. Pero Jesús estaba en medio, en la cruz, por todos, en medio de dos malhechores. Y de repente ahí los soldados estaban ahí echando suerte sobre sus vestidos, ¿no? Burlándose, porque hubo una burla tremenda. ¿Quieren saber cómo es el sufrimiento, la burla, cómo fue ese asedio contra Jesús? Mateo es el evangelio que nos habla cómo lo maltrataron, cómo se burlaron, cómo le pegaron. Lean Mateo. Pero en medio de ese sufrimiento que Jesús que estaba teniendo, Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Su ignorancia no les dejaba. Y Jesús intercedía incluso en medio de ese sufrimiento, que como dije no era un sufrimiento menos, era algo duro, hermanos, era algo feo lo que estaba pasando Jesús, pero Jesús aún estaba intercediendo y la gente reclamándose, burlándole, diciéndole cosas feas. Miren, gobernantes, soldados y uno de los malhechores decían: si eres el Cristo, que se salve, decían los gobernantes. Si es el Cristo, que se salve. A ver si eso no es, a ver, que se salve. Y luego decían los soldados: si eres el rey de los judíos, sálvate. Y luego uno de los malhechores le dijo: si eres el rey de los judíos, sálvate y sálvanos. Órale pues. Y Jesús, ¿qué decía? ¿Se defendía? No, Isaías 53 dice que fue llevado como oveja al matadero, que no abrió su boca. Porque Jesús ya había anticipado en la Santa Cena que el Hijo del Hombre a eso iba. Mas hay aquel por quien va. Pero ya estaba fijado, ya estaba planeado. A Jesús sí le estaban quitando la vida, pero más que quitarle la vida, la estaba dando. Así que Jesús no estaba teniendo problema en morir. No estaba teniendo problema ay, que están diciendo acerca de mí, híjoles, y yo sí soy el Cristo. No está pensando: yo creo que sí me voy a bajar para que vean que soy el Cristo. No. Él tuvo que sufrir la burla, el desprecio, el no demostrar en ese momento que sí era el Cristo. ¿Por qué era el Cristo o no era el Cristo? ¿Era que sí? ¿Era el rey de los judíos o no era el rey de los judíos? Pues sí. Es más, de burla le pusieron acá arriba en griego, en latín, en hebreo. ¿Qué le pusieron? Jesús es el rey de los judíos. Por alguien después dijo en otro pasaje de la Biblia: quítenle eso. No, lo que está hecho ahí queda. Pero era como una burla, pero una realidad. Pero Jesús no se bajó de esa cruz para demostrar lo que la gente quería. Pero le injuriaban diciendo: si eres el Cristo, a ver, que se salve. A ver, Jesús es el Cristo, bájate de ahí, sálvate. Si a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y el mismo que estaba sufriendo ahí: si eres el rey de los judíos, sálvate y sálvanos. Siendo Jesús crucificado ahí,
Después ahí vemos una promesa. Dale a la siguiente, por favor. La promesa de Jesús a uno de los malhechores en medio de su crucifixión. ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús, a quien le dijo esto, le dijo al otro malhechor, ¿por qué le estás diciendo a Jesús, bájate y sálvate y sálvanos? ¿No tienes miedo en medio de lo que estás sufriendo? Nosotros estamos sufriendo porque lo merecemos, pero él nada ha hecho. De hecho, él sí reconocía que era el Cristo, nada más que andaba en sus pecados. Como muchos hoy en día, ¿verdad? Sí saben quién es Cristo, qué es lo que hizo en la cruz, qué es lo que le ofrece, pero pues no quieren, vaya. Y este hombre no había querido, pero estando allá en la cruz, ahí como era Jesús, él estaba reconociendo, sí, él es justo, sí, él es el rey de los judíos. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto te digo que algún día estarás conmigo en el paraíso. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso tiene que ver con un lugar de paz donde está el Señor. Y fue la promesa del Señor Jesucristo. Vemos diferentes tipos de personas aquí entonces. Alguien que está sufriendo, hablando de los malvados, uno que está sufriendo y medio de sufrimiento dice, yo no quiero nada con Jesús. Y uno que está sufriendo y finalmente dice, acuérdate de mí. Y así pasa en la vida. Hay personas que están en medio de su lucha, su sufrimiento, se les habla de Dios, dicen, ajá, pues sí, pero así nada más sí. Y otros que están sufriendo dicen, sí, Señor, sí. Hay dos tipos de corazones. Y se ve reflejado desde el sacrificio de Cristo Jesús ahí. Pero Jesucristo estaba muriendo en esa cruz, cargando con el pecado de la humanidad. Y en ese pecado de la humanidad, a este hombre que dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, pum, claro que sí, cómo no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la gente que estaba ahí, sálvate si puedes. A ver, cargo también los pecados de ellos acá, árale, también muero por ellos. Y Tobal le dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso está haciendo Jesús. Ese es el amor de Jesús, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Y a Jesús nada le detuvo. Él fue fiel en cumplir su misión de venir a morir por la humanidad, aunque la gente lo rechazara. Él no dijo, bueno, ya no, porque ellos no quieren, ellos como que si quieren, mejor ya no muero por ellos, porque no vale la pena. Jesús fue firme y fiel hasta el final, que trajo como fruto bendición para todo aquel que en él cree, porque tiene vida eterna. Vamos a ver algo más. Antes de la muerte de Jesús, pasa algo maravilloso. Lo vemos del 44 al 46a. ¿Qué pasó? Fíjense que la tierra se oscureció desde el mediodía, como a las 12 aproximadamente, hasta las 3 de la tarde. Entonces Jesús lo estaban ahí crucificando. Imagínense los clavos en la cruz, que eran grandotes. Los pies colgado ahí en el sol y de repente, ¡prum!, se empieza a oscurecer. Se puso oscuro hasta las 3 de la tarde. Seguramente la gente estaba pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué se está poniendo oscuro? Porque mira qué horas son ahorita y cómo está soleado y más con este calor ahorita, ¿verdad? Si acaso uno de ustedes ha visto a esta hora a oscuro, pues a lo menos una vez en su vida, durante media hora o una hora, ¿sí o no? ¿Quién ha visto esta hora a oscuro? Uno, ya somos viejitos, ¿verdad? Porque fue un eclipse solar, ¿no? Los demás, ¿qué es eso? Sí, por el eclipse una vez estuvo oscuro.
Pues la Biblia dice que se oscureció toda la tierra, desde mediodía hasta las 3 de la tarde. Y de pronto, el velo del templo se rompió. Hagan de cuenta que en el templo, como estaba en aquel tiempo, estaba el lugar santo, donde están ustedes, y había un lugar llamado el lugar santísimo, que es donde estoy yo. Y había una cortina que separaba de ese donde están ustedes, de donde estoy yo. Y para poder entrar aquí al arca, una vez al año, entraba un sacerdote que mataba un corderito por sus propios pecados, pedía perdón a Dios para poder entrar justo, para interceder por el pueblo. Entonces subía y con cuidado y con unas cadenitas en los pies por si no estaba bien y se moría, pues lo jalaban porque nadie iba a entrar por él, porque si entraba se moría. Entonces le jalaban con una cadenita. Bueno, se rompió. Oscuro. Y se rompió la cortina que separaba. Son cosas que pasaron, dice la escritura, y Lucas lo cuenta. Y entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo digo así porque no crean que fue: Padre, pues en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues estaba muy agotado, imagínense. Su costado, una lanza, derramando sangre y agua. La sangre por acá, cayendo por lo hoyo de sus manos. Y todo colgado, como ejercía sobre su cuerpo el jalar sus manos ahí en la cruz. Se estaba desgastando, la corona de espinas acá arriba, sangrándole, lastimándole. Tenía sed, estaba deshidratándose, se le estaba yendo la vida, como decíamos, se estaba yendo, pues. Cuando uno se está yendo, se está uno debilitando, empieza a debilitarse, y cuando pum, se fue. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se murió. Se murió. La profecía había dicho que se moriría, sería cortado de la tierra de los vivientes. Tal cual fue la profecía, tal cual fue el cumplimiento en Jesús. Y se murió. Y se acabó. No se acabó, ¿verdad? Porque la profecía sigue, pues. Así que dio su última palabra a Jesús. Se acostumbran a decir 7 palabras, ¿verdad? Aquí vemos 2. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuáles las otras 5? Investíguenlo. Ya quieren decir, ¿verdad? Pero Jesús murió y lo vieron que murió. A la siguiente. Entonces, y Jesús murió. Sencillito, ¿no? Del 46b al 49. Y el centurión, cuando vio todo eso, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era justo. Este hombre era justo. No coincidió finalmente con lo que la multitud decía, este jefe. Y todos los demás que estaban presentes, que habían presenciado el show, se daban golpes en el pecho. Híjole, eso de darse golpes como golpes en el pecho sugiere como que lamentación o tristeza. Híjole, sí la regamos. No, sí, yo creo que no. Y regresaron así, tal vez como Judas, ¿no? Remordimiento. Porque la multitud había sido movida por los líderes, como hoy en día, pues, ¿no? Todo el mundo hace lo que los líderes le dicen, ¿verdad? Y los incitan, sí. Y después
no debimos haber hecho, nos incitaron a que hiciéramos aquello, pero estaba bien, híjole hermano, pues ya ni modo, ¿qué hacemos, verdad? Igual fue eso, la multitud seguía a sus líderes religiosos y dijeron, no, y les dieron todas las razones por las cuales no había que seguir a Jesús y matarlo, así que consentían con los líderes religiosos el que se matara a Jesús. Pero imagínense después de ese tinieblas, saber que el templo se rasgó, quedaron con eso en sus pensamientos, sus corazones, como admiración. ¿Qué pasó? Murió. Pues dice que el centurión dio gloria a Dios. No nos da más información. Es justo, fue justo. Probablemente eso sugería que reconocía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por otro lado tenemos, pues, a los que simplemente decían, oh, pues ya, híjole, hermano, pues ya pasó, ya ni modo, ¿qué le hacemos? Dos actitudes de corazón, que finalmente la que quiere Dios que hagamos es que demos gloria a Dios, reconociendo que murió el hombre justo por nosotros, que cargó el pecado en nosotros. Finalmente, del 50 al 56 encontramos que el cuerpo de Jesús fue puesto en un sepulcro porque definitivamente murió. Hay un hombre llamado José de Arimatea, que era parte del concilio, de la junta, que dijo, hay que matar a Jesús, hay que agarrarlo. Y José de Arimatea era parte de esa junta, y él esperaba el reino de Dios, y él temía a Dios, y él no estuvo de acuerdo en lo que la mayoría de la junta dijo. No estuvo de acuerdo. Pero se tuvo que hacer lo que la mayoría dijo. Finalmente se puede mostrar aquí a José de Arimatea su corazón hacia Jesús, porque fue ante Pilato y le dijo, dame el cuerpo de Jesús, lo voy a poner en una sepultura. Así que lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Y lo puso ahí en la peña. No se enterraba como nosotros acostumbramos a abrir tierra, poner una caja, cubrir con tierra. No había entierro. Eran cuevitas en las cuales se ponían a los cuerpos, se envolvían en sábanas, se les ponía ciertos perfumes, se cerraba con una piedra. Y ahí es donde sepultaban. No era entierro como nosotros. Pero José de Arimatea fue alguien del concilio con un corazón hacia Dios, que reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, temía y pidió su cuerpo. Por otro lado, las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea vieron a José de Arimatea y le siguieron y vieron dónde lo sepultaron. Y después de ver, ahí lo pusieron, regresaron a su casa a preparar especias, perfumes para ungir el cuerpo muerto, porque se había muerto de verdad. Sin embargo, estaba ya cerca a celebrarse el sábado, la celebración del sábado. Ese día no se hacía nada, de manera que prepararon las cosas y luego el día sábado no hicieron nada. No podían ir al sepulcro, tenían que guardar el séptimo día, tenían que esperar hasta el domingo para poder llevar estas perfumes, especias para ungir el cuerpo de Jesús, porque Jesús había muerto. Y hasta ahí nos quedamos en la narrativa, hermanos, respecto a Lucas. Lucas nos muestra el cumplimiento de la profecía que dio Isaías. Pero como dije hace rato, falta una parte más. Una parte en la cual Jesús vería el fruto de su aflicción, que saldría victorioso. Y eso lo vamos a ver en 8 días. Vamos a ver cómo se cumplió su resurrección. Concluimos con lo siguiente entonces: la profecía se cumplió. Jesús murió para que todo aquel que en él crea sea salvo, sea perdonado, sea justificado
tenga parte en el reino de Dios. Eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerda, Él cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Dice Isaías 53:12, habiendo Él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Esos somos usted y yo, pecadores, transgresores, gente que ha fallado, que se ha descarriado, que merece por su forma de ser y vivir, ser condenados, muertos, sufridos, como los malhechores. ¿Qué digo? Como Jesús. Pero Jesús fue tratado como malhechor, fue tratado como criminal, porque era una vergüenza ese tipo de muerte. No solamente, morir en la cruz, no, era una vergüenza. Y Él sufrió esa vergüenza. Tú y yo deberíamos ser avergonzados por lo que hacemos. Pero Jesús tomó nuestro lugar y Él fue avergonzado por ti y por mí. Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora y que podamos decirle al Señor en este momento, gracias por tu sacrificio, Jesucristo. Cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos, por favor. Ponte en comunión con el Señor en este momento. Tal vez haya alguno aquí que ha estado alejadito de Dios, como que no ha querido. Quiero decirte de que Jesús no merece que respondas así a Él. ¿Te das cuenta que Él ha dado su vida por ti? Ha sufrido la vergüenza, el maltrato, el desprecio, incluso las espaldas del Padre en esa muerte de cruz. Porque Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas cuando dijo eso? Él sufrió eso y lo hizo por ti, lo hizo por mí. ¿Cuál es tu actitud delante del Señor? ¿Estás correspondiéndole al Señor por esa fidelidad hacia ti en dar su vida a ti? ¿Dar su vida por ti? ¿Le estás correspondiendo? ¿Te estás haciendo más santo, más perfecto, más servicial? ¿Cómo estás delante del Señor? La manera de agradecer a Cristo Jesús, que ya ha cargado con tus pecados para darte salvación y vida eterna, no es aceptar mentalmente que es cierto, lo implica, pero implica cambio de vida, ir tras Él. Porque Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás negándote a ti mismo y siguiendo su cruz? El Señor te está llamando. Reconságrate con Él. Pero si alguno que está en línea o aquí presente no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ni le ha dicho, te entrego mi vida, ven a mi corazón, díselo en este preciso momento ahí, estando en línea o estando aquí presencial. Dile, Jesucristo, reconozco que tú cargaste en ti mi pecado, que el Padre te atribuyó mi pecado, moriste por mis pecados, el justo por el pecador, para darnos su justicia y declararnos justos delante de Dios como sin pecado. Dile, lo reconozco, perdóname mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. Y vamos a seguir a Jesús. Ponte a cuentas con el Señor o reconsagra tu fe. Que el Señor Jesucristo sea honrado con nuestra respuesta a este sacrificio hermoso. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te doy porque no merecemos tan hermosa salvación. No entendemos ese amor tan grande hacia nosotros, que despreciaste a tu propio Hijo, que entregaste a tu Hijo por nosotros. Te damos gracias por esa misericordia, ese gran amor, esa gracia. Señor, permítenos responderte a ti con actitud, con pensamiento, con vida que te glorifique y te exalte y muestre una vida de gratitud.
y nos sorprendemos, Padre, porque la profecía fue cumplida. Porque tú eres un Dios veraz, lo que dices, lo cumples. La gloria sea para ti y gracias te damos por hermosa salvación en Cristo Jesús. Amén.